Ok, gracias. Ahora, Eso. Gracias, Eduardo. Entonces, soy Lu do Guadalupe. Polo Muyumpa. Nosotros vamos a estar aquí recibiendo a este cuarto encuentro, entonces estamos muy contentos y esta actividad entonces hace parte de un programa que hemos organizado con todo un equipo latinoamericana y caribeña. Entonces, sean todas y todos bienvenidos. Y los que son terapeutas comunitarios ya conocen esa canción que a mí me encanta porque realmente ela expresa lo que significa estar aquí. Esse espaço é para cada uma e para cada um de nosotras e nosotros. E por isso cantamos: Seja bem-vindo, Lelê, seja Sea bem-vindo, bienvenido, la, la, Lalá, la. seja Sea bem-vindo, bienvenido, Lelê, seja sea bem-vindo, bienvenido, la, Lalá, la. paz e bem Paz y para bien para ti, ti. que Que vienes a vienes a participar. participar, paz e bem Paz y para bien para ti, ti. que Que vienes a vienes a participar. participar. Entonces, aqueles y aquellas que estamos con la pantalla que está prendida y podemos vernos, vamos a cantar ahorita, pero ahora con una sonrisa en la cara, ¿verdad? Qué lindo que estamos aquí, que separamos ese espacio para nosotras y para nosotros. Entonces, ahorita, sea bienvenido, Lele, sea bienvenido, Lala, sea bienvenido, Lele, sea Sea bienvenido, bienvenido, la, la. Lala. Paz y bien Paz y para bien ti, para ti. que vienes a Vienes a participar. participar. Paz y Paz bien y para bien para ti, ti. que vienes a Vienes a participar. participar. Muy bien. Muchas gracias, compañeras, que pueda ser un momento de mucho aprendizaje, de mucho compartir. Y voy a pasar entonces a palabra a Eduardo, que va a dar seguimiento con nuestra actividad de esta noche. Muchas gracias conmigo. Gracias, Lu. Bueno, em, muy contento, perdón que estoy admitiendo a algunas personas. ¿Tú admites, Lu, luego? Ok. Bueno, buenas noches, compañeras y compañeros, muy contentos, muy alegres. em, Muy llenos de alegría por toda esta presencia de ustedes. Realmente es lindo que haya este interés por conocer los trabajos en terapia comunitaria que se están haciendo en América Latina. Es muy satisfactorio ver, ¿no? que la terapia comunitaria no se queda ahí, ¿no? Sino que tiene su movimiento y sigue, y cada vez vamos aprendiendo de lindas experiencias que se van dando en los diferentes países. Así que muy felices por esa posibilidad, ¿no? De celebrar, de aprender, de compartir juntos. Y esta noche vamos a tener la presencia de dos moderadores, una moderadora y un moderador. Y tenemos la gran alegría de presentar a Guadalupe y a Felipe, quienes van a conducir la dinámica de las presentaciones de estas, eh, de estas propuestas de experiencias, ¿no? Entonces, un poquito para hablar de Guadalupe. Guadalupe Ordaz es mexicana, es terapeuta familiar y de pareja, es terapeuta comunitaria integrativa, es facilitadora de círculos de paz y practicante de la indignación compasiva. Ojalá algún rato nos pueda explicar qué es esto, ¿no? Muy interesante me parece. Trabaja desde las prácticas narrativas, la perspectiva de género, la justicia restaurativa y la mirada sensible al trauma. Se ha formado en Brasil, Chile, Estados Unidos y México. Es docente y acompañante de programas comunitarios en contextos de violencia criminal, violencia de género y acoso escolar. Actualmente forma parte de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, organización de la sociedad civil, donde es socia fundadora, y de la Comisión de Buenas Prácticas de la Alianza Ciudadana por la Paz en México, ¿no? A más de todo esto que nos ha traído en su currículum Guadalupe, dice que es una persona muy linda, muy comprometida, muy hermosa, realmente es una delicia compartir siempre con Guadalupe y por eso nos alegramos de que ella sea parte, ¿no? De que sea parte de este programa. Y también tenemos a Felipe, ¿no? Felipe Puertas Jaramillo, psicólogo egresado de la Universidad Católica de Oriente en Colombia, magíster en intervenciones psicosociales, egresado de la FULAM.
Una cosa interesante que Felipe ha puesto luego de esta presentación general de sus títulos, dice, poseo la capacidad para trabajar en equipo, comunicación asertiva, compromiso y responsabilidad frente a las funciones asumidas, alta tolerancia a la frustración, capacidad para el reconocimiento de fortalezas y debilidades, creatividad puesta al servicio del desempeño profesional, apertura teórica y metodológica e interés por la cualificación constante. Bueno, y quiero yo referirme como persona que conozco a Felipe, que hemos estado interactuando este último tiempo. Realmente Felipe es una persona súper linda, ¿no? Eso que ha dicho es cierto, ¿no? La forma que él se comunica, el interés que tiene por las cosas, la curiosidad, ¿no? Siempre está compartiendo algo nuevo, entonces es algo que hace parte Mm. del perfil de Felipe y por eso estamos compartiendo esto, ¿no? Es una persona muy generosa, muy abierta, muy presente, ¿no? Cualquier cosa, Felipe siempre está ahí para apoyar en lo que sea. Y luego, bueno, su trayectoria de trabajo desde el año 2006 es muy amplia, ¿no? Tiene en más de 10 instituciones de diversos cargos, desde psicólogo hasta director en varias experiencias, no solamente con psicología, ¿no? Entonces eso hace de Felipe realmente una persona muy, muy linda, muy chévere. Vale la pena contar con Felipe en todo este movimiento de la terapia comunitaria. Así que compañeros, con esto que hemos dicho, la palabra es de ustedes. Muchas gracias. Lu, Eduardo, Ale, todo el equipo de Muyumpa, muchas gracias por esta lindísima presentación. Soy Guadalupe Ordaz, les acompaño desde México. Es un gusto participar de esta fiesta de la TCI y darles las buenas tardes y decirles que sean todas y todos bienvenidos a este segundo preencuentro de presentación de relatos de experiencias. Si algo tenemos los facilitadores en terapia comunitaria integrativa son experiencias. Cada ronda que facilitamos es una gran y extraordinaria experiencia. Entonces estamos aquí reunidos en esta fiesta para compartir justo experiencias de cuatro compañeros, compañeras. Y esto es en el marco, como nos decía Lu, del cuarto encuentro latinoamericano de terapia comunitaria integrativa, que el lema de nuestro encuentro es fortaleciendo comunidades de cuidado, paz y esperanza. Y justo las presentaciones que vamos a tener el día de hoy aluden a este lema. Cuidado, paz y esperanza. Entonces sean todas y todos bienvenidos. Nos gustaría saber desde dónde nos acompañan. Sabemos por la convocatoria que hay gente acá de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Bolivia, Chile, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Paraguay, Brasil. Pero díganos de dónde nos acompañan, escríbanos ahí en el chat. Hola. Desde Brasil, hola, desde Argentina, hola, desde Ecuador. A lo mejor me brinqué por ahí algún país, entonces háganmelo saber. Paraguay, Paraguay, Paraguay. bienvenida por ahí, claro, desde Paraguay. Luisa, Laura, bienvenida. Trujillo, Perú, Ecuador, Brasil, Sao Paulo, Brasil. Desde Ecuador hay más personas. Ecuador, Tarija, Bolivia. Entonces, bienvenidas desde todas esas partes y rincones de América Latina. Bolivia, Tarija, Bolivia. Buenos Aires, Argentina. Tarapoto, Perú. Quito, Ecuador. Ecuador, nos dicen así con mucho énfasis. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. François Saludo. también. François desde Ya, Francia, ya ¿no? está François, no lo veo. Bueno, bienvenido François, Ahí está escondido. querido amigo desde Francia. Seguro te estás desmañanando, han de ser, sabe Dios qué horas de la madrugada para ti. Entonces, bienvenido a esta fiesta, a la fiesta de la TCI. Saludo también a mi compañero Felipe Puerta Jaramillo, con quien compartiré este espacio. Entonces, mucho gusto, Felipe, de estar acá moderando esta mesa. Y también un saludo especial a quienes van a compartir hoy sus experiencias. A María de Lourdes Ortega, a Cintia Vanessa Díaz, a Jadson Márquez Dantes y a Liliana Holbein, que yo no es Holbein, es Wolheim, que ya está por aquí.
Entonces, sean bienvenidos ustedes. Ustedes son las estrellas de este encuentro. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Y pues, sin más, le paso la palabra a Felipe para que nos explique cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Bienvenidas, bienvenidos todos. La fiesta, empieza ahora. Claro que sí, Guadalupe, un saludo muy especial. No me puedo extender en el saludo porque este le correspondía a Guadalupe. Me tengo que aguantar las ganas, solo debo decir un saludo muy especial para Guadalupe, para las ya 69 personas en conexión y para todo el equipo organizador de este preencuentro. Un saludo muy especial, caluroso, con abrazo incluido desde Colombia. Bueno, soy Felipe Puerta Jaramillo, ya me presentaron, ya saben algo de mí, de mi vida, de mi trayectoria, pero ahora nos vamos a enfocar en la metodología. Como Guadalupe nos contaba, hoy vamos a tener 4 relatos de experiencias. Guadalupe va a presentar 2 y yo voy a presentar 2. Esa presentación es un resumen del currículo de cada uno de nuestros expositores. A los expositores y expositoras recordarles que su presentación debe durar máximo 12 minutos. A los 10 minutos, cuando les falten 2, les hacemos la señal, así con la manito levantada y por el nombre, Cintia, Jackson, Liliana, María de Lourdes, les quedan 2 minutos. Ustedes llevan el control muy juiciosos, muy juiciosas, y en los 2 minutos cierran. Importante que seamos muy rigurosos con el uso del tiempo y muy respetuosos también. Mensaje para Cintia, Jackson, Liliana y María de Lourdes. Al final, el moderador o la moderadora hacen una síntesis de los aspectos claves de esa presentación. El siguiente va a ser el orden de las intervenciones. Primero, Cintia Díaz, la presenta Guadalupe. Luego, Jackson Márquez, lo presento yo, Felipe. Tercer lugar, Liliana Wolheim, la presenta Guadalupe. Y en cuarto y último lugar, María de Lourdes Ortega, la presento yo. Sin más preámbulos, entonces, paso la palabra a mi compañera Guadalupe para que haga la presentación de Cintia Vanessa Díaz. Guadalupe, en tus manos y en tu voz. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues le damos la bienvenida a Cintia Vanessa Díaz, de Argentina. Cintia es abogada, graduada de la Universidad Católica de Santa Fe, con formación en docencia universitaria y especialización en promoción de salud integrativa. Es terapeuta comunitaria certificada y miembro activo de la coordinación de la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica en Argentina. Su labor se centra en el activismo por los derechos durante la gestación, el parto y el posparto, impulsando acciones concretas para la prevención, detección y atención de situaciones de violencia ginecobstétrica, así como para la generación de redes y espacios comunitarios de apoyo y contención. Bienvenida, Cintia. Ella nos va a presentar un relato titulado Nadie me escuchaba, experiencias de parto, derechos y resiliencia. Bienvenida, Cintia. Te pasamos la Muchas voz. gracias. Muchas gracias. Buenas noches para quienes están aquí en Argentina y buenas tardes para el resto de los compañeros que sé que es de tarde en sus otros países. Voy a proceder a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve bien, por favor. ¿Están pudiendo ver? Ahí va, Cintia. Listo. Sí. La podemos ver, solo Perfecto. hazla grande. Ahí quedó. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Como les contaba Guadalupe, el título de mi relato en TCI se llama Nadie me escuchaba, experiencia de parto, derechos y resiliencia, y lleva este nombre porque esta experiencia de terapia comunitaria integrativa se llevó a cabo
dentro de un proyecto de intervención sociocomunitaria con el cual pude finalizar mi especialización en promoción de salud integrativa. Les cuento que yo vivo en Posadas Misiones, Argentina, y que nosotros formamos parte del Polo de Formación de Terapeutas Comunitarios que se llama Polo Iguazú. Para describirles brevemente esta experiencia de terapia comunitaria, primero les voy a poner en contexto. Y este proyecto dentro del cual se llevó a cabo esta terapia comunitaria surgió de la necesidad de poder visibilizar, prevenir y sensibilizar dentro del entorno académico de la Universidad Nacional de Misiones a los estudiantes que se forman en la carrera de la licenciatura en enfermería, que como sabemos tradicionalmente la mayoría de las carreras de formación médica y de enfermería priorizan la técnica por sobre el sentir de los estudiantes. Estos estudiantes tenían una edad de entre 21 y 45 años, eran en su mayoría mujeres, pero había un grupo minoritario de varones que también participó. Y la característica en común que tenían los participantes de este encuentro de terapia comunitaria era que todos ellos habían realizado ya sus prácticas en la materia que se denomina enfermería materno-infantil. Por lo tanto, habían tenido la posibilidad de participar y de asistir partos o cesáreas. Entonces, ¿cuál es la característica particular de esta intervención en terapia comunitaria? Que no fue una terapia tradicional, sino que optamos por realizar la opción de la terapia comunitaria temática. ¿Qué quiere decir esto? Que nos salteamos la parte en donde se hace la proposición de los temas y que la metodología fue la de utilizar una pregunta gatillo para poder hacer referencia a la temática que nos atañe, que es la violencia obstétrica. Cuando yo me refiero a violencia obstétrica durante el resto del relato, me voy a estar refiriendo a todas aquellas situaciones de maltrato, deshumanización o medicalización excesiva que puede llegar a cometer el personal de salud durante el proceso de embarazo, parto y posparto. ¿Y cuál fue el objetivo de realizar una TCI temática en este contexto? Fue el de poder abordar esta modalidad de violencia de manera integral, es decir, de poder vincular en el espacio académico lo teórico con la experiencia del sentir y con las necesidades que tuvieran estos estudiantes de poder expresar sus emociones ante estas situaciones. Y poder demostrar asimismo que cuando ofrecemos un espacio seguro, como lo es la terapia comunitaria, todas las personas en conjunto y de manera colectiva podemos hallar soluciones, recuperar herramientas y sanar heridas. Como en toda terapia comunitaria, para quienes lo conocemos nos va a resultar más fácil entenderlo, pero para quienes no, les hago un resumencito, tenemos diferentes etapas. Y una de ellas es la preparación del espacio y la generación de un clima de acogida, que en este caso se preparó el espacio, que fue un aula que nos prestó la Universidad Nacional de Misiones. Este espacio fue preparado con mucho amor, tanto por mí como por la facilitadora principal, que en este caso fue Liliana Wolheim, quien está también presente hoy acá y a quien le agradezco mucho. Realizamos la ambientación del lugar, pusimos una luz tenue, pusimos un perfumante, los estudiantes cuando llegaron se sintieron acogidos y una vez que estaban todos presentes realizamos las presentaciones formales y para esta ocasión decidimos seleccionar la proyección de un cortometraje que lo que hacía era introducir a los estudiantes a la temática de la violencia obstétrica y dejaba resonancias y situaciones con las cuales los estudiantes luego se pudieron identificar. Este corto se llama Si querés gritar, grita, y para quienes les interese está disponible dentro de la página de la Campaña Nacional contra la Violencia Obstétrica. Luego se procedió a la apertura de esta ronda bajo la premisa que nos propone Michel Odent, que es: para cambiar el mundo, primero hay que cambiar la manera de nacer. Y bajo esta premisa, luego pudimos exponer las reglas de la terapia comunitaria, las cuales quedaron disponibles en unos tarjetones que estaban impresos, y realizamos la dinámica de precalentamiento, que fue la de El monstruo de la laguna, que es una de las más conocidas y de las más divulgadas actualmente.
lo cual hizo que los estudiantes pudieran distenderse bastante y entrar también un poco más en confianza, sobre todo conmigo, que era la persona extraña. A Liliana la conocían porque forma parte del equipo educativo de la universidad. Y luego pasamos de lo que le decimos la piedrita en el zapato en terapia comunitaria, que es poder contar aquella situación que nos molesta, que no nos deja dormir, que nos quita el sueño, y la frase gatillo que utilizamos para poder llegar a estos relatos fue la de ¿quién vivió en primera persona o fue testigo durante su práctica como estudiante de enfermería de alguna situación de violencia obstétrica? Y ante ello, ¿qué hizo para sobrellevar o enfrentar esta situación? Y esta frase disparadora permitió que los estudiantes empezaran a poder desarrollar sus testimonios y que pasemos a lo que es el abordaje del sentido comunitario tan importante dentro de la terapia comunitaria. Esta TCI temática posibilitó que los estudiantes pudieran romper el silencio sobre situaciones de las que le daba vergüenza y hasta en muchos casos miedo a hablar porque no tenían un entorno seguro donde hacerlo, y pudieron expresar sus impresiones sobre el impacto emocional de esta forma de violencia en sus vidas. Se convirtieron de esta manera en narradores de estas situaciones y ocuparon un lugar protagónico mientras ellos podían desarrollar sus experiencias, ya sean de manera personal, porque también surgieron situaciones en las que las estudiantes pudieron contar que ellas habían sido víctimas de esta modalidad de violencia por colegas que tienen muy naturalizada estas formas de atención que muchas veces llegan a realizarse bajo modalidades de maltrato. El poder expresar estas sensaciones y estos sentimientos permitió que pudieran transformar ese dolor que tenían guardado en una herramienta de reflexión crítica, mediante la cual pudieron analizar lo vivido con lo que se siente y con la identificación de herramientas, porque ante la pregunta ¿qué hicieron para sobrellevar o sobrepasar esta situación?, descubrieron que a su alrededor tenían un montón de recursos, no solamente personales, sino de personas y redes comunitarias que los acompañaban. Y también pudieron verse reflejados en los relatos de sus compañeros y en estas herramientas que presentaban sus compañeros. Y a su vez pudieron redescubrir la importancia de la escucha activa, de la escucha atenta sin interrupciones, sin ser juzgados, y de la humanización ante la atención profesional que ellos van a requerir tener cuando ejerzan su carrera. En este momento surgieron testimonios realmente muy conmovedores y muy fuertes, de los cuales yo no les voy a leer, pero sí quisiera resaltar alguna de las frases. Disculpen, ahí está. Como por ejemplo dentro del testimonio de Sandra, que ella expresó que mediante la observación del corto y el ejercicio de poder hablar dentro de la terapia, pudo darse cuenta de que en el ejercicio de su profesión fue partícipe de una situación de violencia y que en ese momento ella no se había dado cuenta, pero viendo el corto y viendo lo que una persona decía acerca de cómo se sintió cuando la atendieron de una manera que no era la adecuada, ella pudo resignificar esa vivencia, que ella sentía en su corazón, porque así lo expresó, sentía que algo había salido mal ese día, pero no podía identificar qué era. Y se dio cuenta que ella como profesional en la técnica había procedido bien, pero que no le pudo dar la contención a ese ser humano que estaba atravesando esa situación tan dolorosa. En el testimonio de Juana sucedió Querida algo Cintia, sí, 2 minutitos. perfecto. En el testimonio de Juana sucedió algo similar, pero el sentimiento más identificado fue el de la soledad de la madre a la cual ella estaba acompañando, y en el testimonio de María, el de la resignificación de la culpa, porque ella entendió que lo que había sucedido durante su parto, de no poder llegar a término, fue su culpa, y mediante la terapia pudo darse cuenta de que en realidad fue víctima de una situación de violencia. Entre los aprendizajes principales, en mi caso personal, el de la doble implicación como coterapeuta,
porque sentí muy de cerca que los relatos resonaban con mi propia historia personal, la importancia de lo que dice Adalberto, de poder cuidar al cuidador y de que para que los enfermeros el día de mañana sean profesionales que realicen prácticas humanizadas, primero necesitan ser cuidados y tener espacios institucionalizados de su propio cuidado para lograr su bienestar personal y el de su salud y para generar redes colectivas, donde el cuidado deja de volverse una necesidad personal individual y se transforma en una necesidad ética y colectiva. La TCI demostró ser un puente sólido entre el saber de los libros y la realidad del corazón, porque los estudiantes pudieron legitimar esas experiencias que le daban miedo y vergüenza, pudieron fortalecer su comunidad académica dándose cuenta que no solo a ellos les pasaba, sino que a sus compañeros también, y pudieron integrar y surgió de ellos mismos la propuesta de poder integrar formalmente estas prácticas de terapia comunitaria integrativa a la currícula de la carrera, ya que a través de estas actividades se reconoce la dignidad humana y se forman profesionales compasivos con perspectiva de derecho y también de género. Aquí les comparto algunas fotos, algunas imágenes, ahí podemos ver la Liliana de perfil. También ese día nos acompañaron Nora Jaquier y Luisa Dos Santos, que creo que están también presentes ahora, Luisa la vi. Y bueno, pudimos compartir también ese día con los alumnos unos alimentos, un refrigerio. Y me gustaría cerrar, sí, con esta frase que me parece hermosa, que es cuidar es ayudar a vivir y también es evitar el sufrimiento. Y no desde la sobreprotección, sino desde la humanidad. Así que muchas gracias a todos por su atención y espero haber sido clara, ya que me tocó ser primera y abrir el encuentro me parece una gran responsabilidad. Muchas gracias, Cintia. Pues lo has cumplido de manera impecable. Me gustaría resaltar un par de asuntos vinculados a lo que Cintia nos ha compartido. Uno, algo que a mí me parece novedoso, es esta incorporación de un dispositivo audiovisual, como ustedes le llaman, incorporar un corto en el contexto de la rueda de TCI para sensibilizar a las personas antes de entrar formalmente al tema en cuestión. Entonces me parece en ese sentido algo novedoso, por lo menos para mí, y me parece que en el relato, al menos no solo en la presentación que ella hace, sino el que nosotros leímos, eso puso a todos los estudiantes en un contexto de muchísima sensibilidad y resonancia con lo que ahí veían, escuchaban y por lo tanto fueron creando de manera muy, muy cuidadosa y de manera profundamente compasiva un espacio de confianza y seguridad. Y también el segundo aspecto que me gustaría resaltar es algo que ella dijo, es alrededor de la violencia, de todas las violencias, pero particularmente de la ginecobstétrica, hay un cerco de silencio. Todo mundo sabe qué sucede, todo mundo sabe quién la ejerció, pero muchas veces nadie es capaz de decir nada y está absolutamente naturalizado entre las consultantes. Y ellos pudieron, bueno, Cintia pudo, vamos a decirlo así, experimentar que la TCI, la terapia comunitaria integrativa, es un espacio seguro y no amenazante para poder hablar de eso que regularmente no se puede hablar, rompiendo el cerco de silencio histórico que hay alrededor de las violencias y transformar el sufrimiento individual en redes comunitarias de soporte en un medio tan complejo que es el de la enfermería y el de los servicios de salud en general, con médicos, enfermeras y todo el personal que rodea, o todos los profesionales de la salud. Entonces, cuidar a quien cuida, hablando de estas cosas dolorosas para ellos en un espacio seguro. Muchísimas gracias, Cintia. Le paso la voz a Felipe. Guadalupe, muchas gracias. Es para mí un gusto, un placer presentarles a Jadson Márquez Dantas. Él es bachiller en obstetricia por la Universidad de Sao Paulo y actualmente cursa un máster profesional Sí, ¿no? en Va a ser atención primaria emocionante. en salud Todo. en la Escuela de Enfermería de la misma universidad. Es terapeuta comunitario
y formador en terapia comunitaria integrativa y técnicas de rescate de la autoestima en el polo formador Instituto Afinando Vidas en Sao Paulo, Brasil. Se me escapaba de contarles que es brasilero, dato muy importante. Jackson integra el equipo de investigación Mujer y Salud, Violencia en el periodo perinatal, coordinado Tengo que ir 15 por la minutos, no hay doctora auto. Mariela y es No voy a miembro del poder. Grupo de Estudios e Investigación en Prácticas Integrativas y Complementarias, GPICS, lo que refleja el compromiso de Jackson con la articulación entre la salud materno-infantil, la investigación académica y las prácticas integrativas comunitarias. Su relato de experiencia tiene como nombre Tejiendo redes de cuidado en la educación superior, experiencia intercultural con la TCI en estudiantes universitarios. Jackson, un saludo muy especial. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias, buenas noches. Voy a pedir que mi maestra, mi querida maestra, doctora Dora, me ayude presentando. ¿Puede presentar la pantalla, doctora Dora? Gracias. Sí, presenta. Gracias. Bien, buenas noches a todos. Acá en Brasil, noche, no sé ahí, son tantos países, tanta gente participando de este encuentro muy bonito. Es un placer estar aquí participando de este encuentro latinoamericano de terapia comunitaria integrativa. Mi nombre es Jadson, ya presentaron. Felipe, muchas gracias por esta presentación muy hermosa. A veces me olvido de tanta cosa y muchas otras cosas que hicimos y que todavía está también a ocurrir acá en Brasil y también en otros países como Perú y que a veces se olvida de decir, pero muchas gracias, una presentación muy hermosa. Bien, voy a presentar hoy el proyecto titulado Tejiendo redes de cuidado en la educación superior, que es una experiencia del proyecto integrado universitario PIU acá en Brasil. Y estos son los autores a quien se han dedicado en estas actividades acá. Pido perdón por mi español, ya a veces hay días que se va muy bien, pero a veces no, entonces estoy acá para también responder alguna duda, tal vez por el español. Pero, ¿y de dónde venimos? ¿Puede pasar, doctora Dora? ¿Y de dónde venimos? Entonces, los autores de este proyecto son estudiantes, investigadores y docentes de la Universidad de São Paulo y también de otras instituciones que tienen parcería con la Universidad de São Paulo, que es una de las mayores universidades y con una distribución de 8 campos por el estado o departamento, así como ustedes entienden, acá de São Paulo. Puede pasar, doctora, gracias. Pero también todo nuestro equipo de investigadores son coordinados por la doctora Dora Mariela Salcedo Barriento. Y acá este organigrama del grupo de investigación acá nos puede hacer entender mejor de dónde que nació este proyecto llamado PIU, que es un grupo, un equipo de investigación a más de 18 años que estudia acerca de la violencia de género en las inmigrantes embarazadas en Brasil, principalmente mujeres de países, que esos estudios entonces percibiendo esta violencia de género y no solo la violencia de pareja, pero también la violencia institucional, así como Cintia presentó muy hermoso la violencia obstétrica y la violencia institucional acerca de con las inmigrantes. Entonces, hay la violencia obstétrica y peor con las inmigrantes acá en Brasil y creo que en otros países también sea un poco parecido. Entonces, el equipo de investigación empezó a investigar, a buscar relatos de estas violencias con las inmigrantes embarazadas acá en Brasil. Y con eso empezamos a producir materiales educativos para trabajar en la universidad con las estudiantes de obstetricia para
de intentar traer un poco de conciencia, de sensibilización acerca de estas estudiantes. Y ahí nace también un cuidado con la terapia, pues es un instrumento a cual también nosotros empezamos a practicar con las estudiantes para trabajar con los temas de las violencias, las historias de las inmigrantes, con libros que producimos acerca de la violencia y con eso la terapia empieza a ser también un espacio de cuidado de la salud mental con las estudiantes. Este proyecto, puede pasar, doctora Dora, este proyecto de extensión universitaria reúne investigadores docentes y estudiantes de Brasil, Perú, México y República Dominicana con objetivo en común de fortalecer la salud mental y las competencias interculturales dentro del contexto universitario. Profesores como doctora Dora y otros profesores de las otras universidades, así también como el polo formador Rimaya Nantín, que es un polo que doctora Dora coordina y también alimenta otros proyectos acá de Brasil y también los terapeutas de Brasil con los proyectos de Rimaya Nantín. Ahora, hablando un poco del contexto del problema, actualmente la salud mental en la educación superior se ha convertido en uno de los grandes desafíos contemporáneos. En los últimos años, especialmente después de la pandemia, observamos un aumento significativo del sufrimiento psicológico entre estudiantes universitarios. Entre los principales problemas identificados, la ansiedad, estrés, agotamiento emocional, entre otros. Próximo. Y bueno, además, muchos estudiantes enfrentan vulnerabilidades sociales, económicas y emocionales que impactan directamente en su bienestar y en su desempeño académico. La intersección de vulnerabilidades sociales afecta e intensifica estos problemas. Entonces, la importancia de una formación intercultural, además del cuidado emocional, la internacionalización de la educación superior, exige nuevas habilidades. Hoy no vas a solamente formar profesionales técnicamente competentes, pero también es necesario desarrollar empatía, escucha activa, sensibilidad cultural y diálogo intercultural. Próximo. En este contexto, entonces, surge el proyecto integrado universitario, el PIU. Eh, ¿Qué es el PIU? El PIU es un proyecto pedagógico internacional desarrollado desde 2023 que integra enseñanza y acogida, investigación, extensión universitaria y cooperación internacional. Los principales objetivos: promover la salud mental en el contexto universitario, fortaleciendo competencias socioemocionales, incentivando la formación intercultural y entre otras, con la estrategia de ruedas de escucha utilizando la terapia comunitaria integrativa. Próximo. La TCI entonces se convirtió en una de las principales tecnologías de cuidado utilizadas en este proyecto. Encuentros interculturales, intercambio académico e investigaciones colaborativas. Esta fue nuestra estrategia de este proyecto. Próximo. La terapia comunitaria fue creada en Brasil por el doctor Adalberto Barreto. Es una práctica integradora basada en 5 pilares, como ustedes ya conocen. La metodología de la TCI se organiza en 5 etapas: bienvenida, elección del tema, contextualización, problematización y cierre con una evaluación. También utilizamos las ruedas temáticas también para traer temas para sensibilizar los estudiantes, los docentes en todo este contexto universitario. El objetivo principal es crear espacios seguros de escucha colectiva, intercambio de experiencias y un fortalecimiento emocional. La metodología, nuestro estudio tiene un enfoque descriptivo y prospectivo basado en la teoría de la intervención práctica de enfermería en salud colectiva, conocida como TIPESC, y para una recolección de datos utilizamos formularios de autoestima, inventario de depresión de Beck e inventario de ansiedad. Próximo. Las ruedas de TCI fueron entonces realizadas de manera presencial y virtual, con encuentros quincenales, duración promedio de 1 hora y media, y los temas trabajados fueron autoestima, salud mental, sentido de pertenencia, vínculos afectivos, desafíos académicos, autocuidado y redes de apoyo.
Todo esto pensando en cómo estos estudiantes con dificultades socioemocionales, con problemas de estrés, de agotamiento emocional, precisaban de estos temas siendo trabajados en el contexto universitario. Próximo. Bueno, los encuentros permitieron que los estudiantes compartieran experiencias personales, emocionales y estrategias de afrontamiento presentes en este libro acá, digital. Ustedes pueden descargarlo gratis. Próximo. Así también con vídeos de los encuentros grabados y disponibilizados en el YouTube. Estos vídeos, estos encuentros de producción académica, donde estos alumnos de países distintos pudieron entonces cambiar experiencias, cambiar temas y trabajar para promocionar actividades y también estudios acerca de los temas que ya estudian en sus universidades. Lo próximo. Y próximo. Bien, esta participación internacional tuvo participación activa de estudiantes y docentes de 4 países. Hasta el momento se realizaron 17 ruedas. Puede pasar, creo que es el próximo. 17 ruedas de escucha con participación de aproximadamente 189 estudiantes de Brasil, Perú, México y República Dominicana. Pero esta presentación vamos concentrarnos en Brasil. En Brasil, entre 2024 y 2025 fueron realizadas 11 ruedas de escucha dirigidas principalmente a estudiantes de obstetricia en la escuela, en la Facultad de Artes, Ciencias y Humanidades de la Universidad de São Paulo, realizadas no solamente en la universidad, pero también en el espacio de prácticas hospitalarias de las alumnas que estaban practicando. Ok, gracias. Jadson, me quedan 2 minutos para el cierre. Gracias. Gracias, gracias. Estrategias de afrontamiento fueron identificadas en el próximo, gracias. Las estrategias de afrontamiento identificadas entonces fueron el apoyo social, la espiritualidad, organización de la rutina, autocuidado, música y ocio y ayuda profesional. Y cuando yo digo ayuda profesional, yo estoy diciendo también del psicólogo, de psiquiatras también como profesionales para ayudar más específicamente a estos alumnos. Estos resultados muestran una importancia de fortalecer redes de apoyo dentro de la universidad. Resultados sobre autoestima y bienestar. Uno de los datos más importantes encontrados fue que 56% de los estudiantes presentaron tendencia a baja autoestima. Sin embargo, también identificamos impactos positivos asociados a las ruedas de escucha, como aumento del sentido de pertenencia, fortalecimiento emocional y mejora del bienestar. Próximo. Bien, la experiencia permitió comprender cómo diferentes factores afectan la salud mental de los estudiantes, como sobrecarga académica, desigualdades sociales, inseguridad, entre otros. Y al mismo tiempo observamos que la escucha colectiva favorece la resiliencia, a la acogida, vínculos solidarios y competencias interculturales. Además, las consideraciones finales como conclusión, podemos afirmar que la terapia comunitaria contribuyó significativamente al fortalecimiento de la autoestima, del bienestar emocional, sentido de pertenencia y las redes académicas internacionales. El PIU se consolidó como una estrategia innovadora y que sigue también como la implementación de nuevos proyectos de redes dialógicas y la terapia comunitaria en la maternidad, de nuevos terapeutas y nuevas alianzas estratégicas. Y nos gustaría finalizar con una frase que representa el espíritu del proyecto: el cuidado de sí fortalece el cuidado de otro. Próximo. Agradecimiento profundamente a toda la universidad, todas las universidades participantes, a los profesores, colaboradores, los estudiantes, investigadores y a todos los participantes de las ruedas de escucha. Muchas gracias por su atención. Próximo. Estas son Muy nuestras bien. referencias y nuestras redes sociales para que ustedes puedan también seguir y continuar siguiendo los estudios de los proyectos. Gracias. Muy bien. Agradecemos a Jadson Márquez Dantas, obstetra, terapeuta comunitario de Brasil. Bueno, este relato
que nos transmitió Jackson, dio cuenta de la facilitación de 17 ruedas basadas en la terapia comunitaria integrativa entre los años 2024 y 2025, con 189 estudiantes universitarios de 4 países: Brasil, Perú, México y República Dominicana. Estos espacios buscaron responder al deterioro de la salud mental en estudiantes de educación superior que se vio agudizado desde la pandemia. Estos resultados que nos comparte Jackson mostraron mejoras en autoestima, sentido de pertenencia y bienestar emocional, y revelaron una alta vulnerabilidad emocional que subraya, que resalta la importancia de sostener espacios continuos de cuidado. Esto permitió consolidar al PIU como una iniciativa intercultural muy potente, articulada a la formación académica, la investigación y el cuidado emocional como parte estructural del proceso educativo universitario. Jackson, a usted, a todo el equipo que hay detrás, les agradecemos por haber compartido esa experiencia tan bonita, tan significativa por medio de este relato. Después de esto, entonces, cedo nuevamente el uso de la palabra a mi compañera Guadalupe. Guadalupe, adelante. Muchas gracias, Felipe. Pues vamos ahora con nuestra tercera participante, nuestra colega terapeuta comunitaria Liliana Elizabeth Wolgen de Argentina. Ella es licenciada en enfermería, graduada de la Universidad Nacional de Misiones, especialista en docencia universitaria y terapeuta comunitaria del primer polo formador de Argentina. ¿Perdón? Micrófono Actualmente, abierto, Guadalupe, adelante, tranquila. actualmente es doctoranda en educación superior en la Universidad de Palermo y se desempeña como secretaria académica de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Exactas, Química y Naturales de la UNAM. Es profesora e investigadora de la carrera de posgrado en especialización en promoción de la salud integrativa de esta misma universidad y dirige el proyecto de investigación sobre la puesta en marcha de prácticas de salud integrativa y complementarias para mejorar la calidad de vida de personas con leucemia mieloide aguda en el sistema de salud pública, articulando docencia, investigación y terapia comunitaria. Bienvenida, Liliana, y ella nos presenta un relato que se titula Terapia comunitaria integrativa como estrategia de promoción a la salud mental. Y como ustedes se habrán dado cuenta, seguimos con este hilo conductor de la salud mental en la educación superior. Te doy la palabra, Liliana. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Un placer estar acá compartiendo con ustedes este relato de experiencia y brindarles desde mi lugar, desde Misiones, la posibilidad de conocer un poco de qué se trata esta propuesta. Así que bueno, voy a compartir pantalla con ustedes. Si se puede visualizar. Perfecto, se ve muy bien, Liliana. Bueno, como bien lo presentaron, el relato de experiencia tiene que ver con la terapia comunitaria integrativa como una estrategia de promoción de salud mental. Yo también, al igual que Cintia, pertenezco al Polo Formador Iguazú, formada ya hace varios años, el primer polo formador en Argentina. Desde el año 2013 estamos trabajando en relación a lo que tiene que ver con esta posibilidad de implementación. Este relato de experiencia lo trabajamos en conjunto con Flavia Cura, que también es licenciada en enfermería, también terapeuta comunitaria, y empezamos a ver esta posibilidad de integración de esta propuesta en el marco de la universidad y a la vez dentro del contexto de una diplomatura en educación superior centrada justamente en lo que tiene que ver con la salud mental
y la formación de la salud mental para estudiantes dentro de la universidad. El objetivo fue compartir esta experiencia de este encuentro de TCI en esta universidad, principalmente en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, desarrollando esta práctica de cuidado con los estudiantes de la diplomatura en salud mental comunitaria. Para contextualizar un poco de qué se trata, bueno, esta universidad, que es en la cual nosotros nos formamos, la Universidad Nacional de Misiones, como ven ahí en el mapa, está ubicada al norte de la Argentina, es una provincia que tiene como capital la ciudad de Posadas, donde está ubicada esta universidad, y dentro de la universidad existen 6 facultades. El desarrollo de esta propuesta se da en una de esas facultades y se genera dentro de esta diplomatura que también viene dándose dentro de esa universidad o dentro de esa facultad. Nosotros pertenecemos a otra facultad que es la de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, pero a través de una invitación, de una propuesta de una docente, fuimos invitadas a poder desarrollar uno de esos módulos que tenía que ver justamente con la posibilidad de otorgar herramientas, como en este caso para un enfoque o para un abordaje comunitario dentro de lo que tenga que ver con la salud mental. Esta propuesta surge el año pasado, en octubre y noviembre del año 2025, y nos incorporamos a esa propuesta a raíz de la necesidad identificada también por los docentes de esa diplomatura, que planteaban que estos estudiantes que ya venían transitando el proceso de desarrollo carecían de herramientas para el abordaje del sufrimiento humano, no solamente para las personas con las cuales ellos se vinculaban, porque la gran mayoría trabajaba en áreas de salud mental, con pacientes con problemáticas centradas en adicciones u otras vinculadas a la salud mental, sino también la carencia o dificultad para el abordaje de su propio sufrimiento. Entonces, empezar a pensar esta posibilidad de qué le podríamos brindar nosotros para encontrar esas herramientas. Y fue desde ese lugar que se planteó este encuentro de terapia comunitaria integrativa y participaron alrededor de 38 estudiantes. La diplomatura contaba con más estudiantes inscriptos, pero también el desarrollo fue híbrido, entonces tuvimos la participación de 38 estudiantes. En ese momento provenían de diferentes lugares de la provincia, alejados, digamos, de la capital. También tuvimos estudiantes de Paraguay y de Corrientes, que es una provincia también cercana y limita con la provincia de Misiones. ¿Cuál fue la metodología que se empleó para esto? Fue justamente el relato de experiencia organizado de carácter descriptivo que nos permitió, o mi propuesta en este caso fue plantear este relato desde la mirada de la TCI, pero a la vez la incorporación de un cuestionario post-encuentro, porque este relato es de un solo encuentro, con preguntas abiertas y cerradas, con un consentimiento informado, pero para poder complementar los datos que se obtuvieron principalmente de lo que fue el desarrollo de la propuesta de la TCI. La ejecución de esta metodología se dio considerando las etapas clásicas, como bien la mayoría ya lo conoce, que tiene que ver con la acogida, la elección del tema, la contextualización y el cierre. Dentro de- de lo que fueron los resultados, la propuesta acá es describir un poco lo que se fue dando dentro del contexto de la TCI y por otro lado los resultados que tienen que ver con la aplicación de este instrumento o de esta encuesta. Dentro de la TCI se analizaron las temáticas presentadas, por un lado. Por otro lado, se analizaron o se recuperaron las estrategias de afrontamiento de los participantes y, por último, qué es lo que se llevan de la terapia comunitaria integrativa.
Dentro de esas temáticas presentadas aparecieron el duelo, la ansiedad, el agotamiento, pero el tema elegido fue vinculado a la soledad. Principalmente lo que se relata o lo que se expone dentro de esta temática presentada tenía que ver con el exceso, el agotamiento y el exceso de trabajo y cómo esa situación, lo que plantea esta persona, es cómo ella no podía resolver todas estas situaciones y se sentía sola, sola sin acompañamiento a pesar de que estaba rodeada de personas. El terapeuta en ese momento lo que hace es hacer una pregunta disparadora para ver en qué situación o momento de su vida ella había sentido soledad y lo primero que pudo recuperar esta persona es una situación vivenciada en su infancia, donde ella vivía en el campo, sola, en realidad con su familia, pero alejada de los espacios más urbanos y lo que planteaba era que sus padres y sus hermanos estudiaban, sus padres trabajaban y ella se sentía muy sola. O sea, pudo hacer una vinculación a esa emoción desde niña y que ahora lo podía como reconocer desde ese espacio. Esta temática llevó a los participantes a encontrar diferentes herramientas de afrontamiento en los cuales ellos se sintieron reflejados y dentro de eso apareció esta posibilidad de intercambiar con las diferentes personas, rodearse de amigos, respirar profundamente, trabajar en equipo, pintar mandalas, escribir lo que siento, hacer yoga, entre otras cosas. También como lo que se llevaron de este encuentro, gratitud, comprensión, armonía, empatía, respeto, paz y compañerismo. Son algunas de las cosas que se llevaron. Y los datos de las encuestas, que fueron post terapia comunitaria, se agruparon en tres categorías. La primera, entender la TCI como un espacio grupal seguro. La segunda, la palabra y la escucha como una herramienta de expresión. Y la tercera categoría, la dimensión colectiva del sufrimiento. Los participantes expresaron que se sintieron muy seguros en este espacio, expresaron que es un espacio de cuidado y armonía y que la comunidad me ayudó en ese contexto. El otro punto y el más relevante y el que más expresaron y que fue significativo para ellos tenía que ver justamente con la posibilidad de la palabra y la escucha activa. Hablar y expresar, no callar. Poder hablar en primera persona es necesario para reconocer lo que nos pasa. Hablar sin prejuicios. La escucha fue lo que más me sorprendió para bien, hablar de mis emociones. Y la tercera dimensión tiene que ver con esta mirada colectiva del sufrimiento. Dentro de sus expresiones apareció, me di cuenta que todos llevamos nuestra propia lucha. Entender que hay otros pasando por lo mismo. Saber que también la están luchando. Encontrar otras personas que están pasando por lo mismo que yo. Obtener contactos para el apoyo. Todos estos resultados permitieron de alguna manera entender que la TCI es un espacio seguro que permite justamente la posibilidad de poder expresar y de poner en palabras ese sufrimiento. 2 minutos, Liliana. Bien, ahí, perdón que se colgó ahí perdón que algo pasó acá que no, se dejó se dejó de compartir. Bueno, el siguiente, que ya era el último. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, perdón, porque algo pasó en mi presentación ahí. Y ahí ya voy a la última. Es solamente para ir cerrando como conclusión y teniendo en cuenta lo que tiene que ver con la salud mental
y tomando una definición incluso de la OPS del 2022, del informe que plantea esta organización, entiende de alguna manera la salud mental como un derecho humano que otorga justamente posibilidades para poder relacionarse, desenvolverse, para afrontar dificultades y poder prosperar en la vida y en todas las acciones que se vayan realizando. Y la TCI es una herramienta eficaz para esto, para la promoción de la salud mental, porque justamente crea la posibilidad de comunicación a través de la palabra y la escucha, genera un espacio seguro, tal como lo plantea Lasarte. Cuando las personas participan de las ruedas de terapia comunitaria, se dan cuenta que no están solas ni aisladas, que su historia no está suelta ni desgarrada. La TCI permite reconocerse en la experiencia del otro. Los estudiantes descubrieron que no son los únicos que sufren ese dolor o que pasan por esa dificultad, que no las dejan dormir, que las hacen sentir alguien sin un lugar. Creo que la TCI es una herramienta que permite este abordaje. Bueno, muchas gracias. Esto es el encuentro. Bueno, ese día fue mi cumpleaños, así que lo celebramos también dentro de lo que fue la bienvenida. Así que creo que fue una experiencia muy, muy interesante, muy enriquecedora para nosotros. Muchas Liliana, gracias. muchísimas gracias a ti, Liliana, y también a todo el equipo detrás de este trabajal que realizaste. Y destacar algunas cosas, Liliana nos comparte esta experiencia de realizar la TCI como una práctica de cuidado grupal, de cuidado colectivo, entre los estudiantes, los estudiantes de la Diplomatura en Salud Mental Comunitaria. Y conforme yo te escuchaba y leí tu relato, pensaba en cuando yo estudié otra carrera. Sin embargo, me sentía muy identificada con las cosas que tú encontraste, este agotamiento, esta sensación de soledad. Entonces, creo que esto que ustedes han hecho acá puede ser extendido a cualquier otra carrera y más en estas de salud mental. Entonces, un trabajo de lo más interesante. Y lo que los estudiantes les reportaban eran sobre todo situaciones de duelo, ansiedad, agotamiento y la necesidad de espacios colectivos de cuidado y de una profunda soledad para afrontar toda la carga y el agobio que conlleva el trabajar en temas de salud mental comunitaria. También su trabajo estuvo centrado en el cuidado del cuidador, es decir, creo que los trabajos que hemos visto hasta ahora han tenido como eso en común, ¿no? Cómo cuidar a quien cuida, es decir, a los facilitadores. Y el acento entonces está puesto en las personas que acompañamos los procesos, en este caso, de TCI o de salud mental en general. Y a través de esta ronda, ella nos dice que se pudieron resignificar las vivencias personales en el marco colectivo. Es decir, este sufrimiento y agobio y soledad personal se pudo, al socializarlo, darse cuenta que no eran los únicos. Entonces se resignifica al saber que uno no está solo, que eso es un agobio o una sensación que todos los participantes de la ronda comparten. Y también nos dice que entre los resultados, tres grandes cosas que aportó la TCI. Una, las rondas de TCI como lugar seguro para estos estudiantes. Ella nos dice que por ahí algunos participantes decían, la comunidad me ayudó. También la TCI como un espacio para expresar la palabra hablada, pero también para privilegiar la escucha. Y por ahí había una participante que decía, la escucha es lo que más me sorprendió. La escucha también como una herramienta sanadora. Y también había quien decía ahí, o un tercer resultado, es esta dimensión colectiva del sufrimiento. Esto de saber que otras personas están pasando por lo mismo que uno. Entonces, muchísimas gracias, Liliana, por compartirnos esta experiencia. Y Gracias. le paso la voz a Felipe para irnos por la cuarta y última experiencia de este segundo encuentro. Muchas gracias, Guadalupe. Hemos escuchado a dos obstetras,
una enfermera, llegó la hora de escuchar a una psicóloga. María de Lourdes Ortega es psicóloga y terapeuta comunitaria en formación, es ecuatoriana. Como les contaba entonces, ella es licenciada en psicología por la Universidad Técnica Particular de La Loja, formadora de formadores por CEINSAO y actualmente es maestrante en educación en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Técnica Particular de La Loja. Es terapeuta comunitaria en formación en el Polo Formador Muyumpa del Ecuador y terapeuta PACT en formación con la Universidad de Manchester. Ella es coautora de publicaciones científicas internacionales sobre autismo en Ecuador con la Universidad de Ginebra, con presentaciones en el Congreso INSAR en Estocolmo en el año 2023. Su trayectoria es muy amplia. Puedo contarles que combina la consulta privada en salud mental preventiva, la capacitación parental en disciplina positiva, el acompañamiento a familias de niños con necesidades educativas especiales y la inclusión educativa en Fe y Alegría Regional Pichincha. Desde 2024 trabaja en APADA del Ecuador, organizando talleres y grupos de apoyo para cuidadores de personas con autismo con activa participación en aportes a políticas públicas en materia de discapacidad. Su relato lleva por título Terapia comunitaria con familias de personas con autismo. María de Lourdes, un saludo muy especial. Te escuchamos atentamente. Muchas Eh, gracias. María de Lourdes, Sí, sí. ¿me permites? Quita un ratito la presentación, por favor. Ya. Solo quiero decirles que María de Lourdes ya es terapeuta certificada, ¿no? Aquí está el certificado que nos llegó Es la ahora primicia de la calientito, noche. entonces Muy bien. ganas de Nuevita, información. nuevita, la más nuevita. La Eso primicia. nomás, perdón, sigue nomás. Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Gracias, algo que celebrar ahora. Muchas gracias, Lu y Eduardo, por todo lo aprendido de ustedes. Bueno, para quienes por si acaso no saben, pues también soy madre de personas dentro del espectro autista. Y pues esa es la razón por la que estoy en APADA desde hace más de 12 años. Entonces, en cuanto empecé a hacerla, en cuanto tuve la experiencia de poder ya hacer terapia comunitaria, pues se convirtió en mi espacio semanal cada semana. Bueno, cada martes originalmente, ahora cada jueves, ¿no? Nuestro espacio se llama Una piedra menos, una perla más y es especialmente difundido en todas las redes de APADA. 90% es modalidad virtual. Hemos logrado hacer unas pocas reuniones presenciales, pero dada la geografía de Quito, la hacemos virtual cada semana. Es una convocatoria masiva en las redes de APADA. Hemos tenido trabajo con Ministerio de Educación, que también difunde nuestras redes entre las familias de personas con discapacidad y también ese boca a boca de todos quienes asisten a la rueda, pues sugieren y traen más personas. Tenemos una participación diversa, madres, padres, abuelos, han asistido incluso docentes y también terapeutas, como un espacio justamente de cuidador. Bueno, trabajamos en cuanto a la realidad de las familias, pues entre un 90 y un 100% son mujeres. Típicamente somos cuidadoras. eh, y uno de los temas, de los dolores que más salen, de las piedritas que más se expresan, es la frustración ante los profesionales que las desalientan, que dicen, no, su hijo no va a avanzar, su hijo no va a poder. eh, y eso es de los temas que más se traen acá. También esto del docente, el docente que no apoya, el docente que solo lo pone al niño a dibujar, aunque la mamá nota que ese niño puede más. Y por eso, pues otro tema es la falta de empatía social, el aislamiento ante las crisis y conductas atípicas que tienen los pequeños.
y el temor constante por el futuro de sus hijos. Son los temas que más salen cada semana. Em, Nosotros hicimos unas variantes entre las terapeutas que hemos acompañado y no forzamos tanto al encendido de cámaras, pero sabemos que están ahí porque escriben, porque a veces lo hacen mientras están cuidando, mientras hacen dormir al niño, mientras están cocinando, mientras van manejando. Están presentes, pero no forzamos tanto al encendido de cámaras. También cuando notamos que hay mucho estrés de una mamá que se une por primera vez y está deseosa de hablar, la primera vez no la cortamos, porque ya nos ha pasado que como estamos en presencialidad es muy difícil poder mostrar mucha acogida, sobre todo si no estuvo ella desde el inicio de la rueda. Entonces le permitimos hablar, que saque todo lo que ella siente. A veces es la primera vez que habla y es el primer lugar donde puede hablar sin ser juzgada. Y ya luego, ahí sí, pues le decimos las ruedas y el digo, perdón, le decimos las reglas y validando su emoción, pues que la siguiente pues va a esperar y a unirse a la metodología de la rueda. Em, Tenemos un caso, yo tengo un caso, hablé incluso con la mamá, le comenté que iba a exponer y ella estaba muy contenta. Nuestra característica ha sido que como ya tenemos más de 120 ruedas, pues ya tenemos un grupo de mamás que no faltan. Y entre ellas hay una con el nombre de Violeta. Y ella nos dio una enseñanza muy conmovedora, ¿no? Ella nos decía, yo luego de 6 ruedas de asistir y permanecer callada, solo escuchando la rueda, pude hablar. A la séptima rueda ya puse mi tema. A partir de ese momento ya no falta. Asiste a todas las ruedas, a no ser que ella se haya enfermado o su pequeño haya tenido alguna cita médica, ella siempre asiste, ¿no? Y pues cuando conversaba con ella decía, en la rueda me han acompañado a celebrar mis logros. He estado incluso cuando recibió un diagnóstico relacionado al autismo, pero que era mucho más fuerte, nos compartió a todos, todas ya le conocemos, aunque no sea, yo sí la conozco presencialmente, pero no todas, y ella recibió el cariño de todas. Eh, y también una característica de esta rueda que ella también resalta es que aquí se celebran cosas atípicas, ¿no? Celebramos el control de esfínteres a veces a los 10 años. Celebramos que dicen mamá te quiero a veces a los 15, que su primera palabra pasa de los 10 años y siempre la celebramos desde esa empatía, desde ese no juzgar y entender todo el trabajo que hubo detrás de que caminen más tarde, hablen más tarde, lean más tarde, pasen el año, se gradúen. Sentimos más fuertes esas emociones entre nosotros. Y pues mi presentación, como verán, soy bastante concreta. ¿Qué beneficios hemos encontrado nosotros ya en la práctica y que son los mismos principios? Pues esta mitigación de la sobrecarga que tienen los cuidadores, las personas, las madres, sobre todo de personas con autismo, tienen una sobrecarga comparada a personas que hayan estado en guerra, a los soldados de guerra, ¿no? Porque los niños con autismo no duermen, viven en sobresalto, les molesta el ruido, tienen que cuidar, cuando salen a la calle son juzgadas, entonces viven en un estrés demasiado grande y eso sí se baja con la rueda, ¿no? En el mismo caso de Violeta, ha sido un proceso de acompañamiento en su salud mental y al inicio ella decía, eh, la docente dice que mi hijo no va a avanzar y lloraba. Y ella dice que mi hijo no va a poder y yo le veo que sí puede. Y ahora en las últimas ruedas, ella dice, la docente sigue diciendo que mi hijo no va a poder, pero a mí ya no me interesa.
Yo solo trabajo con mi hijo, le llevo a clases, lo recibo, no hablo ya con la docente y yo sé que mi hijo va a avanzar y todas las tardes yo trabajo con él y miro cómo avanza. Entonces, ese acompañamiento que hemos tenido con ella, ese proceso de que ya no importa lo que me digan, yo sé y estoy segura de lo que hago con mi hijo, sí se ha logrado a lo largo de la terapia comunitaria, ¿no? Ella ahora tiene, y ella como un ejemplo, hay todas las que han pasado más de 10 ruedas asistiendo, han fortalecido su autoestima, tienen seguridad, hay ya un sentido de comunidad, ya nos identifican como una red de apoyo y que en alguien con sobrecarga y estrés, pues es algo bastante valioso. Ya no se aíslan, ya encienden más su cámara con el tiempo, se presentan, apoyan más y están el momento en que hagamos una rueda presencial. em, a veces cruzan todo Quito para llegar a la rueda. Se ha vuelto un espacio de resiliencia grupal, compartimos muchas cosas juntas, nos hemos vuelto una familia y ellas son las primeras que si por algo se me pasa, ya están preguntando, ¿no? Como el día de hoy nosotros tenemos rueda, acabamos y vamos con la rueda que tenemos cada jueves. Y eso es todo. Compartirles pues que para los familiares de las personas con autismo o con discapacidad, sí se ha convertido en un espacio que a veces ha sido solo de conversar, de celebrar Día de la Madre, de hacer un karaoke, pero principalmente de poner temas, de escucharnos y ser solidarios y acompañar cuando hay dolor entre alguna de las asistentes. Muy bien, María de Lourdes, te escuchamos atentamente y conectamos con este bonito y potente relato. Desde Quito, Ecuador, María de Lourdes nos compartía una experiencia, un relato sostenido de ruedas virtuales que lleva más de un año, ruedas virtuales semanales de terapia comunitaria integrativa con cuidadores y cuidadoras de personas con autismo agrupados en una institución llamada APAD, una institución que María de Lourdes conoce muy bien porque pues también hace parte de ella, ya que como nos contaba, también es madre de una persona que hace parte del espectro autista. En el marco de esta bonita experiencia se ha abordado el estrés crónico, la inseguridad frente al futuro de sus hijos y la invisibilización de sus vivencias en entornos educativos que son poco inclusivos, que han llevado a algunas madres a contar experiencias como ya no me interesa qué dice la docente. Ella dice que mi hijo no va a avanzar, no me interesa. Yo sigo en pro de mi hijo, acompañando y trabajando, acompañando desde el amor, desde el afecto. Hay algo bien importante y para resaltar, y es que la terapia comunitaria integrativa es la única actividad de APADA que ha crecido y se ha sostenido en el tiempo. Eso da cuenta de su pertinencia, de su potencia, de su importancia, logrando contribuir a la reducción de la sobrecarga emocional de las madres cuidadoras, pero también fortalecer el sentido de comunidad y, por supuesto, generar procesos de empoderamiento como el de Violeta, esa bonita experiencia de Violeta. Después de 6 ruedas en silencio, hoy acompaña a otras familias desde su propia experiencia. Y cierro este bonito, este potente, este inspirador relato con esa frase que nos compartía María de Lourdes. Una piedra menos, una perla más. Te agradecemos por este poderoso e inspirador relato, María de Lourdes. Muy bien, es así que hemos finalizado nuestros 4 relatos de experiencias y es para mí un gusto ceder el uso de la palabra a mi compañera Guadalupe, que nos va a compartir cómo va a ser la dinámica de esta ronda de preguntas y respuestas. Guadalupe.
en tus manos y yo aquí también muy atento de las manitos levantadas y del chat. Muchas gracias, Felipe. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos compartieron sus relatos. Una vez más, reiteramos nuestra gratitud a María de Lourdes de Ecuador, a Cintia de Argentina, a Jadson de Brasil y a Liliana de Argentina por compartirnos estas experiencias en las que han puesto corazón, tiempo, talento. Y seguramente todos aquellos que escucharon estas experiencias, somos aquí alrededor de 83, 84 personas, y en algún momento hemos sido 88, seguramente por ahí se ha quedado algo en el tintero, ¿no? Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario. Entonces queremos abrir ahora un par de rondas de preguntas, respuestas, comentarios a los expositores, a las expositoras. Entonces, les vamos a pedir a ustedes que formulen alguna pregunta, alguna inquietud que tengan o le escriban en el chat. Vamos a tomar alrededor de 4 participaciones, las leeremos, nos digan, les pedimos que sean concretos, que sean puntuales en sus inquietudes, en sus comentarios y nos digan para quién o para quiénes va dirigida esa pregunta. Y vamos a tomar 3 para los expositores, vamos a tomar 3, 4 participaciones, dudas, inquietudes, y después les damos la palabra. Entonces, por ahí la mano alzada la tiene Santiago. Vamos contigo, Santiago, y después nos vamos con una El chat. pregunta que tiene Zaida en el chat. Entonces va Santiago y después Zaida en el chat. Adelante, Santiago. Gracias, Guadalupe. Bueno, igual felicitando a todos los expositores, súper lindas sus experiencias. Quería preguntar a Cintia, que algo nos habló de sus resonancias como terapeuta frente a la violencia obstétrica, me parece que era, ¿no? Si puede contarnos un poquito más de ella, cómo vive como terapeuta frente a este tipo de violencia. Eso, gracias. Muchas gracias, Santiago. Voy a tomar ahora la participación de Zaida desde el chat. Hace felicitaciones a quienes participamos en esto y pregunta. Una pregunta para Cintia. ¿Hubieron en las estudiantes mujeres que sufrieron violencia obstétrica y la diferencia de reacciones entre hombres y mujeres? Es decir, lo estoy leyendo literal, parece ser que ella pregunta si las estudiantes mujeres que sufrieron violencia obstétrica, si hubo, y la diferencia de reacciones entre hombres y mujeres. Esto es para Cintia. ¿Alguien más acá de la gente en Zoom que tenga alguna inquietud, pregunta, comentario? Yo no veo las 4 pantallas, entonces simplemente abran su micrófono y los escuchamos. Acá, Cintia. Voy a tratar de responder ambas preguntas. Gracias, Santiago, por interesarte y también Zaida. Eh, Voy a tratar de responderle a ambos. Como terapeuta, más que nada, a mí lo que me moviliza a realizar esta terapia comunitaria y este proyecto de intervención es la propia experiencia personal de haber vivido una situación de violencia obstétrica en el nacimiento de mi hijo. Por eso, durante el relato explicaba lo de la doble implicancia y lo importante que fue para mí tener el sostén de Liliana durante la realización de ese trabajo, ya que a mí me movilizaba mucho internamente y me preparé de una manera muy especial para llevar a cabo esa terapia temática. Y en cuanto a las reacciones que pregunta Zaida, si hubo diferencia entre los hombres y mujeres, sí hubieron diferencias, ya que las mujeres, algunas expresaron haberlo vivido en su propio cuerpo y en su propia persona, estas situaciones de violencia, y los varones hablaban desde el rol de haber sido testigos, ya sea en sus prácticas o cuando presenciaron situaciones de violencia en la asistencia de los partos de sus esposas. Y la diferencia estaba en que los varones ante esas situaciones tenían la posibilidad muchas veces de tomar acción inmediata. Y hubo un caso particular de un alumno que decía, yo me acerqué al médico y le pregunté, ¿por qué no le asisten a mi señora con la ayuda para que ella pueda amamantar a nuestro bebé?
¿Por qué le niegan información? ¿Por qué no están haciendo lo que yo sé como profesional que tendría que hacerse? Y surgió de esta manera en los varones también una revisión sobre la manera en que ejercen el rol de enfermeros en la asistencia a los partos. No sé si con eso respondí ambas preguntas o si hace falta algo más. Estoy acá. Gracias, Quise Cintia. aclarar que soy abogada, no soy obstetra. Por ahí si hoy se confundió eso, eh, mi profesión de base es la abogacía. Ah, Gracias, Cintia. Tenemos acá un comentario de Sara en el chat que dice felicitaciones a todos y pide a María Lourdes si nos puede compartir el link de la comunidad de APADA. Pues ojalá nos puedas poner acá en el chat el sí. link de esta organización. No sé si hay por ahí más inquietudes, preguntas, comentarios por parte de quienes hemos escuchado estos relatos. Yo sí tengo dos preguntas, si se vale. Claro. Mm, Una es para Cintia. Me gustaría saber cómo se les ocurrió esto del dispositivo, el disparador audiovisual que le llamaron. ¿Cómo fue recibido? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo lo incorporaron? Esa es una. Y otra, a los cuatro presentadores, quiero retomar acá una pregunta que en el encuentro anterior, en el primer encuentro hizo Zaida, pero me gustaría traerla acá. Ella le preguntaba a todos y cada uno de los facilitadores que nos presentaron sus cuatro experiencias, cómo estas ruedas que facilitaron o estas experiencias que han traído acá les han impactado a ustedes como personas y como facilitadores. Entonces, Mm, una pregunta muy concreta a Cintia mm, y y otra. otra a todos los facilitadores, todas las facilitadoras, cómo esto les ha impactado a ustedes en lo personal y también en su ejercicio de terapeutas comunitarios integrativos. Quien quiera tomar la voz, adelante. Sí, si quieren puedo cerrar ya la consulta del dispositivo audiovisual. Va. Se nos ocurrió utilizar el dispositivo audiovisual del corto que se llama Si querés gritar, grita, porque sabíamos que iba a ser quizá un público difícil de que pueda romper el silencio. Y este corto, al tener justamente una duración mínima y al ser bastante gráfico en cuanto a las historias que se reproducen, que son de 5 mujeres que vivieron diferentes situaciones de violencia obstétrica y ginecológica, sabíamos que de alguna u otra manera en quienes estuvieran presentes iba a remover o experiencias propias o experiencias de algún familiar o situaciones en las que hubieran participado como testigos. Y realmente fue así, el corto es muy conmovedor mientras lo observaban los estudiantes, algunos hasta lagrimeaban porque realmente les impactó, les hizo remover sentimientos, les hizo resonar con las historias de esas mujeres que estaban en el corto. Y después de eso ya fue bastante más sencillo que puedan abrirse y que puedan sentirse en confianza para poder expresar sus vivencias, ya que vieron que otras personas también pudieron hablar sobre eso. O sea, les dio el pie para poder tener confianza y hablar sobre su propia vivencia. Mm. Y para mí lo que significó en el rol de facilitadora poder abordar este tema es de alguna manera también un cierre en mi propia historia personal. Yo participé como miembro en otras terapias comunitarias en las que yo pude ser escuchada sobre mi situación y ahora a mí se me dio la posibilidad de poder escuchar a otras personas y poder tener en cuenta sus herramientas, poder saber también cómo vivenciaron sus experiencias e incluso desde mi rol de usuaria del sistema de salud, poder acercarme más al personal de salud y ver que muchas veces estas situaciones de violencia están tan naturalizadas y tan arraigadas en el sistema que ellos no lo hacen con
no lo hacen adrede, sino que realmente no están logrando identificar prácticas que son violentas. Y que ellos en ese momento hayan podido reconocer eso, para mí fue sumamente transformador y me acercó a esta comunidad de una manera diferente, mucho más empática y, y fue sanador, creo que tanto para mí como para ellos. Gracias, Cintia. Solo comentar que ya está puesto, ya puso Lourdes el enlace de APADA, el enlace a Facebook. Y también por ahí alguien le preguntaba, Santiago le preguntaba a Jadson que le había hablado de un libro y que si había algún enlace para conocer ese material y más detalles del proyecto. Y también Jadson ya puso ahí el enlace, ¿no? Para que lo tengan presente ahí en el chat. Entonces no sé si alguien más de los relatores quiera compartirnos sus Guadalupe, impactos antes personales. antes de eso, Guadalupe, si me permites, Adelante. reiterar la invitación o la solicitud de Lu. Lu nos pide que si alguien no ha puesto desde qué Mm, lugar se conecta, nos pueda ayudar con eso, que en el chat nos cuenten desde dónde se conecta, desde qué país. Era eso. mm. Gracias. Escuchamos. ¿Quién más Puedo, se arranca? puedo contestar, gracias. Mm, Eh, para mí, en personal, la terapia adentro de mi vida en un momento muy sensible, que fue en la pandemia. Entonces yo conocí como estudiante del pregrado la terapia en el momento pandémico. Y para mí yo sentí como que este espacio como participante, todavía no como facilitador, como el poder que la terapia podría tener de conectar a las personas mismo por las pantallas de sus ordenadores, sus computadores distantes, porque estábamos todos aislados unos de los otros. Y para mí fue sentir eso. Y después, cuando regresamos a la universidad, eh, yo tuve la oportunidad de tener una beca por la doctora Dora y por el Instituto Afinando Vidas para poder hacer la formación como terapeuta comunitario. Y entonces el proyecto nace de este espacio de cuidado en la universidad. Entonces, poder facilitar estas ruedas, no solamente en la universidad, porque también hicimos por los proyectos de cultura y extensión afuera de la universidad, también tener este contacto con las personas y mostrar lo que estamos haciendo adentro de la universidad, qué estamos produciendo, porque muchas de las veces producimos, pero no llega a las personas, a la comunidad, a quien financia los estudios públicos en Brasil. Entonces, poder traer este conocimiento a la comunidad fue una experiencia muy buena. Y también a los estudiantes poder promover en la universidad espacios de cuidados, donde se podría hablar de lo que estaban sintiendo, de las dificultades, porque yo también soy estudiante, yo también estoy estudiando y yo sé lo que pasa en la vida académica. Entonces, para mí fue poder traer un poco de este sentimiento, de pertenencia mismo a los estudiantes y decir, nosotros entendemos lo que está sintiendo y podemos, como decíamos en la terapia, nosotros te apoyamos y seguimos adelante. Entonces, para mí fue poder tener este sentimiento. Gracias, Jadson. Ok. Entonces, por ahí siguiendo un poco la misma línea de Jackson, también tiene que ver en este caso, un espacio universitario donde también estudiantes que abordan problemáticas de sufrimiento relacionadas con lo que es la salud mental, me permitió a mí como terapeuta identificarme desde este lugar de soledad que a veces lo sentimos, que independientemente de que estamos rodeados por varias personas, a veces sentimos ese aislamiento y poder reconocerlo y poder saber que hay una comunidad que acompaña, que permite escucharnos sin ser juzgados, de saber que hay recursos en la propia comunidad que nos ayudan a nosotros para poder seguir en cada una de las acciones que hacemos.
Creo que eso fue lo más enriquecedor en ese momento. Y poder llevarme también la posibilidad de que ellos identifiquen esta herramienta o esta metodología como posible para poder llevarla a cabo dentro de los espacios en Mm, donde ellos se desempeñan, que, que les permite incluso repensar desde el lugar donde están y abordar las problemáticas desde esta mirada comunitaria. Porque también mm, una de las cosas que se identificó en el grupo es el individualismo o las acciones muy individualizadas y aisladas o solas, sin trabajo en equipo. mm. Y lo que más resaltaron es eso, la posibilidad del abordaje comunitario y de que la comunidad permite también ir resolviendo estas problemáticas. Así que eso fue lo más enriquecedor. Gracias, Liliana. Lourdes, si quisieras compartirnos, aunque algo ya empezaste a Sí. decirnos. Bueno, yo igual empecé en las terapias comunitarias antes. Asistí a Mm, una terapia comunitaria con mi hijo. Mi hijo también estuvo en como 3 terapias y al inicio él daba la vuelta y luego se sentó, cantó y él siempre ha asistido a otras terapias, a una terapia que organiza Alejandra los viernes. mm. Ha asistido, ha puesto su tema, le gusta mucho asistir a las ruedas y él primero me hacía acuerdo, mami, me decía la ruedita, entremos. Y algún rato lo motivo para que él también se haga terapeuta porque está estudiando también psicología. Entonces, sí, también algún rato lo tenemos de terapeuta. Y pues en la motivación, yo creo que siempre hay mamás que necesitan hablar. Hemos acompañado cosas fuertes. Justo el diagnóstico difícil de Violeta fue un momento muy fuerte. El suicidio de una familiar cercana y esa persona pertenecía al espacio, entonces fuimos su espacio de acogida y ya, pues al final de la rueda sí, fue fuerte, pero saber que tenemos que estar ahí porque hay personas que necesitan hablar hace que cada jueves, como sea, pues se abra el espacio. Tenemos que estar ahí, hay personas que necesitan y a veces puede ser una urgencia hablar. Muchas gracias, María de Lourdes. Por ahí vi la mano alzada a María de Lourdes y a todos compartir sus experiencias tan personales. Vi la mano alzada de Nora, pero después se me diluyó, entonces no sé, Nora, si tienes por ahí todavía la mano alzada y tienes alguna pregunta para ir cerrando este espacio de preguntas, respuestas, comentarios. ¿No? Si fuera Hola, Nora. No, acá Wada. está, Hola a acá todos. está. Entonces, Y Hola, bueno, Nora. Adelante. eh, muy feliz de haber escuchado y compartido y bueno, el hecho de que soy testigo de la transformación que ha vivido Cintia con hablar en primera persona y llevar la terapia comunitaria, ¿no? Nos falta mucho todavía para poder ponerlo en el espacio colectivo realmente y poder llevar la terapia comunitaria como pretendemos y ese trabajo, felicitar a quienes han hecho esa red internacional para trabajar sobre la violencia obstétrica. Así que, bueno, contenta de estar compartiendo el trabajo que se está haciendo desde Argentina y muy bien explicado el impacto que produce en cada uno, ¿no? Cada uno de nosotros, cómo hemos transformado nuestras vidas. Gracias. Muchas gracias, Nora. Y con tu participación cerramos esta. Seguramente se quedan cosas en el tintero. Por ahí nos podemos seguir comunicando. Muchas gracias a todos ustedes por su participación. Le paso la voz a Felipe para ir cerrando este espacio. Guadalupe, muchas gracias a ti, a las 89 personas que llegamos a estar en conexión, a Eduardo, a Lu, a María Alexandra, a todo el equipo alrededor de este proceso. Todas las personas que hicieron posible que estuviéramos aquí, quienes hicieron los relatos, quienes revisaron los relatos, toda esa comunidad hermosa que se une alrededor de este preencuentro
que nos va a tener hablando de comunidades, de cuidado, de paz y de esperanza. Esta noche agradecer a María de Lourdes, a Cintia, a Jackson y a Liliana. Relatos poderosos, relatos que nos conectaron, relatos que transformaron la vida de personas, de familias y de comunidades, y que dan cuenta de la potencia de la terapia comunitaria integrativa. Aquí vimos el despliegue de la TCI en diferentes contextos, en diferentes modalidades, presencial, virtual, y siempre, siempre potente. Me quedo con esta frase que sale de uno de los relatos. Si quieres gritar, grita. Si quieres gritar, grita. Muy bien. De esta manera entonces cedemos el uso de la palabra a Eduardo y a Lu para el cierre y los anuncios que consideren pertinentes. A todos y a todas, muchas, muchas gracias. Sí, Felipe, Eduardo, Lu, es de es María con usted. Alessandra, es María Alessandra. Sí, Ah, perfecto, hola. perfecto. Me Gracias, corrijo. Sí, va Permítame la que me voz corrijo. a Ale, va la voz para Permítame. Ale. Como no la había escuchado, yo pensé que había sido un asunto de transcripción. Entonces, permítanme, me corrijo nuevamente. Con ustedes, Ale. Gracias, Felipe. Gracias, Lu. Un abrazo fraterno a todos los presentes, los 89 presentes hemos estado. Un abrazo, dense así un abrazo, porque este es un abrazo latinoamericano. Celebrando, tenemos mucho que celebrar, ¿verdad? Porque hemos escuchado estos relatos maravillosos. Qué alegría saber que la TCI está transformándonos inicialmente a cada uno de nosotros, ¿no? Transformando nuestros grupos, transformando nuestras comunidades, a los cuidadores. Gracias, gracias, gracias por todo ese trabajo que vamos realizando día a día con esa fortaleza y esa potencia que dice Felipe. Gracias, Felipe ya se adelantó a todos los ponentes, a los moderadores, a los lectores, a los organizadores, a los 89 participantes aquí presentes y quiero motivar a que todos los terapeutas comunitarios podamos escribir todas las experiencias que vamos teniendo. Son tan significativas, tan importantes. Es necesario visibilizar, es necesario poner en el papel para que esto se pueda difundir. Vemos el poder de la terapia comunitaria y en estas épocas tan difíciles de la humanidad necesitamos unirnos como latinoamericanos y seguir transformando nuestras realidades desde la transformación personal. Yo hago la rueda para mí y a partir de eso transformo la humanidad. Gracias, gracias, gracias a todos. También quiero motivar, pues con este evento ya vamos terminando así pisándonos los talones porque nos vamos a ver ya prontito aquí en Quito, Ecuador. Bienvenidos a todos los que van a llegar del exterior. Bienvenidos a los que vienen de acá del Ecuador y queremos motivar a la gente para que siga inscribiéndose. Tenemos todavía lugares. Tenemos todavía este espacio para poder recibirlos a todos ustedes aquí en Quito. Y que estos encuentros que vamos a tener del 22 al 26 de julio, ya lo tenemos claro, ¿no es cierto? Todos, para la gente que no, que son nuevos acá, sean muy bien venidos a participar. Déjennos sus contactos si hay alguien aquí que es nuevo, que nos deje sus contactos en el chat, como para mandarle la invitación de estas actividades que estamos haciendo, ¿no? Y que estos encuentros latinoamericanos nos sigan uniendo, nos sigan fortaleciendo en nuestra labor, en nuestra misión como terapeutas comunitarios y que pronto podamos darnos ese abrazo personalmente. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche y que gracias a Edu y Lu por la organización, que así siga esta fiesta, como dijo Guadalupe, ¿no? Estamos de fiesta.
la fiesta de la TCI. La fiesta continúa y nos vemos en finales de julio. Muchas gracias, abrazos, Sí. cariños. Eduardo tiene una Gracias, Ale. palabrita todavía, Ale. Solamente un anuncio a los ecuatorianos o a los extranjeros que quieran venir antes del 18 de julio. Y es que el 18 de julio vamos a tener una actividad con el doctor Adalberto aquí en Quito, quien va a facilitar un taller que se llama ¿Qué quieren decir mis dolores? ¿No? Que es, él trabaja mucho en esto, en la decodificación de los síntomas y las enfermedades. Entonces el día sábado 18 aquí en Quito, Ecuador, vamos a tener la posibilidad de tenerle a Adalberto para que nos comparta, ¿no? Toda esta propuesta de cuando la boca calle, el cuerpo enfermo. Así que a los ecuatorianos, a lo mejor a los que no pueden venir al encuentro, pues quedan invitados, ¿no? Para el día sábado 18. Cualquier pregunta, entra en contacto con nosotros. Eso. Gracias, Edu. Como Eh, podemos ver, este trabajo, estos encuentros están siendo súper fructíferos. Vamos a tener también un encuentro en la Universidad Central para las personas que estarán aquí o para los ecuatorianos que puedan acercarse el día martes, que es 21. Y también la Secretaría de Salud ha abierto un espacio, esto ya es una cuestión más Del institucional, ¿no municipio, es ¿no? cierto? Del municipio. Para los funcionarios del municipio, también el doctor Adalberto va a estar trabajando con ellos. Así que nuestro encuentro está sumamente enriquecido, enriquecedor para todos y queremos que pues estos espacios se sigan replicando. Necesitamos volver a encontrarnos. Como decían, no estamos solos, ¿no? Tenemos una gran red que nos sostiene y Tenemos. así seguimos adelante. Ok. Eso, Ale, y cuando estábamos ahí caminando aquí en la casa, Eduardo ha dicho una cosa y se acuerda esa canción. Sueño que se sueña solo, es solo Es un solo un sueño que sueño se que se sueña sueña solo. solo. Sueño que Sueño se que se sueña sueña junto es junto de realidad. realidad. Y él dijo, esos encuentros son tan buenos que debemos continuar, que debemos Esto. estimular, motivar para, quien sabe, cada 2 meses, que no quedemos aquí. Yo creo que eso nos motiva. Esos 2 encuentros que hemos tenido, vimos la terapia comunitaria en tantos Espacios. contextos y tantas otras cosas lindas hay. Entonces, esa motivación que dijo Ali, vamos a escrever, vamos a seguir encontrando, porque eso va a hacer mucha diferencia. Muchas gracias al equipo que ha ayudado a que isso se haga realidade, não? A Realidad. Guadalupe, a la Ali, la Zaida, a Ana Maria Varea, quem mais estava aqui? La Ah, Nora. la Ahora, Nora Jaquer, ¿no? Gracias por su apoyo, porque Felipe, por ustedes eso se ha Felipe. hecho realidade, ¿no? Guadalupe. Y terminamos con nuestra grande canción. Un abrazo, te Te doy un doy un abrazo, abrazo, me me das das cura del cura del corazón, corazón, calma, calma el alma alma y y la la paz. paz. Abrazo grande, hasta que podamos Abrazos. abrazarnos, abrazo, abrazo, abrazo. Buenos días, François. Muchas Buenos gracias, días. François. Bravo. Buenos Duermas un días. poquito, François. Chao con todos. Chao, Muchas Muy chao. feliz gracias, de haber Guadalupe. participado con Muchas ustedes. gracias, Gracias a Felipe. todos. Muchas Gracias. gracias Chao, por ese chao. apoyo. Au revoir. Gracias. Beso en el Au revoir. Chao, corazón. Au chao. Chao, revoir. chao. Au revoir, Au au revoir. Gracias, revoir. Muyumpa. Eduardo, Lu, Ale, gracias, Muyumpa. Venga, Guadalupe, Gracias, Éxito, venga, Felipe. Les venga. esperamos a todos acá éxito, en éxito. Quito.